Nos han enseñado que las emociones se deben sentir y expresar de forma meticulosamente controlada y solo en ciertos momentos y entornos. Esta forma de pensar se da especialmente cuando nos encontramos en el trabajo. Se considera una actitud muy poco profesional expresar emociones mientras nos encontramos trabajando. Todos pensamos que nuestros principales errores y defectos tienen su origen en una actitud excesivamente emocional. Se produce cuando nuestras emociones nos sobrepasan. Entonces creemos que esta forma de ver las emociones es incorrecta. Después de años de evolución, el cerebro se ha hecho más grande y complejo, pero conserva su capacidad para sentir emociones. Los centros emocionales del cerebro no están relegados a un segundo plano de nuestro pensamiento y razón, sino que, por el contrario, son una parte integral de todo lo que implica pensamiento, razón e inteligencia. Entonces vemos que las emociones no solo son importantes, sino que resultan necesarias para la toma de decisiones correctas, para emprender la acción más adecuada a la hora de resolver problemas, para asimilar los cambios y para tener éxito. Es otra forma de abordar la inteligencia emocional como herramienta gerencial de toma de decisiones, teniendo en cuenta estas 4 técnicas. Primera, identificar las emociones, leer en las personas. Las emociones contienen datos, son señales que nos demuestran acontecimientos más importantes que suceden en nuestro mundo, tanto en el mundo interior como en el mundo social o en el entorno natural en el que vivimos. Debemos identificar con total precisión las emociones en los demás y ser capaces de comunicar y expresar las nuestras para poder comunicarnos eficazmente. Segundo, utilizar las emociones, tener el estado de ánimo adecuado. Nuestro modo de sentir influye en nuestra manera de pensar y en la naturaleza de nuestros propios pensamientos. Las emociones dirigen nuestra atención hacia acontecimientos importantes, nos preparan para emprender una acción y nos ayudan a guiar nuestro proceso de pensamiento cuando resolvemos problemas. Tercero, comprender las emociones, predecir el futuro emocional. Las emociones no son acontecimientos aleatorios, sino que tienen una serie de causas subyacentes. Las emociones cambian siguiendo una serie de reglas y por lo tanto pueden llegar a comprenderse. El conocimiento de las emociones se refleja en nuestro vocabulario emocional y en nuestra capacidad para realizar análisis de las emociones futuras. Cuarto, manejar las emociones, actuar movidos por el sentimiento. Dado que las emociones contienen información e influyen en el pensamiento, necesitamos incorporarlas de forma inteligente a nuestro razonamiento, a nuestra forma de solucionar los problemas, a nuestros juicios y a nuestra conducta. Para ello, debemos mostrarnos abiertos a las emociones, sean o no bienvenidas, y elegir estrategias que aprovechen la sabiduría que nos proporcionan nuestros sentimientos. Cada una de estas técnicas puede aislarse de las demás, pero al mismo tiempo cada una de ellas se construye sobre la base de otras. Aunque podemos medir, aprender y desarrollar cada una de estas técnicas de forma aislada, es muy importante la interrelación entre ellas, que nos permiten emplearlas de manera conjunta para resolver problemas muy importantes. Acorde a lo expresado por Vanessa, tomado de nuestro libro del directivo emocionalmente inteligente de David Caruso, nosotras estamos proponiendo la campaña de Conócete emocionalmente. Esta campaña va dirigida a nuestros compañeros de la especialización de gerencia de riesgos y salud en el trabajo de la Uniminuto CD80. La gran mayoría somos personas que estamos entre los 25 y 40 años, todos de la región de Bogotá. Aunque algunos de nosotros hemos ya llevado cargos de liderazgo y coordinar áreas, muchos de nosotros todavía nos faltan habilidades y competencias para llegar a ser un directivo emocionalmente inteligente. Por eso, para ello proponemos hacer un juego que se llama El viento y el árbol, donde cada uno en cualquier situación, en cualquier momento del día, se detiene en cualquier parte o en cualquier lugar. Muchos de nosotros vamos a recibir empujones, roces, demás. El fin es saber
¿Qué tanta confianza tienes tú con la gente que te rodea? ¿Y qué tanta confianza te tienes a ti mismo para responder a dichas situaciones? Cada uno de nosotros debemos aprender a identificar estas emociones y así poder saber cómo las vamos a usar y comprender el cómo las estamos usando. Muchas veces las usamos de forma equívoca y por ello debemos crear un plan general de emociones que nos ayude a manejar dichas sensaciones. Para este plan es importante conocer cada sensación y cada emoción que tuvimos en la actividad. Si sentimos miedo, si sentimos estrés, si sentimos rabia, si sentimos rencor, si sentimos felicidad, si sentimos emoción, si nos motiva a ser unos mejores líderes. ¿Qué sucedió? ¿Escogimos un ambiente adecuado? ¿No lo escogimos? Muchas veces, aunque nosotros podamos tener las emociones más adecuadas para el lugar, el espacio no es el que nosotros deseamos tener, ni mucho menos se acoge a los objetivos de nuestra vida. De allí que después de esta actividad sea importante que tomemos cuestionarios y miremos qué tan seguido, le demos una escala de Likert de si muy seguido, poco seguido, de vez en cuando o nunca sentimos dichas sensaciones. Después de esto, que ya evaluemos, que nos hagamos nuestro propio análisis interno, ya podemos saber cómo lo vamos a usar, cómo lo vamos a actuar, cómo lo vamos a manejar. Y es necesario que mes a mes retroalimentemos dicho plan, de tal forma que al momento de nosotros llegar a ubicarnos en un puesto directivo o coloquemos nuestra propia organización, logremos identificar cómo estamos actuando nosotros, cómo actúa nuestro personal, cómo actúan nuestros proveedores, qué podemos hacer para que ellos y nosotros estemos en un bienestar emocional e intelectual. No siempre las capacidades intelectuales nos dan el qué hacer y el cómo ser una persona. Siempre se necesita la parte emocional. Algunos de nosotros tenemos falencias desde nuestra infancia y no es malo empezar a salir a flote y poner una solución a ellas. Si queremos avanzar profesionalmente, necesitamos ejercer dicho plan. De allí podemos empezar cuando ya tengamos controlado todo este plan general emocional, ya sabemos qué hacer con un plan general crítico. Cuando tengamos situaciones del momento, terremotos, situaciones adversas, muchas veces falencias en una compañía que uno no espera. De allí podemos empezar a potencializar las habilidades que nos dice Goleman, de las cuales nos va a dialogar nuestra compañera Nidia. Como lo hemos venido mencionando con mis compañeras, la inteligencia emocional se refleja en el solo hecho o en el estado de nuestros trabajadores. Esto se refleja cuando tienen líderes emocionalmente inteligentes, ellos gozan de mejor salud, son más efectivos, a diferencia de cuando tienen líderes mediocres. Cuando son líderes mediocres, pues aparte de que se genera estrés laboral, se aumentan los riesgos de que sufran de hipertensión y de ataques al corazón. También hay que tener en cuenta que la inteligencia emocional no es innata de nosotros. Es cierto que podemos tener una predisposición a demostrar alguna de estas capacidades, pero sin duda las fortalezas del liderazgo se adquieren estas capacidades. Yo les voy a hablar de 5 elementos que debemos tener en cuenta para ser inteligentes emocionalmente. Una de ellas es la autoconciencia, que es tener profundo entendimiento de nuestras emociones, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, necesidades e impulsos. Las personas con una fuerte autoconciencia no son demasiado críticas, al contrario, tienden a ser más reales, más honestos consigo mismos y con los demás. El segundo elemento del que yo les voy a hablar es la autorregulación. Son los impulsos biológicos de la autorregulación que manejan nuestras emociones. No podemos hacer nuestras emociones a un lado, pero sí podemos aprender a manejarlas, a controlarlas. ¿Qué buscamos con esta autorregulación?
Es como tener una conversación con nosotros mismos. Esto no quiere decir que no vamos a tener emociones, sentimientos y tal vez hasta impulsos. Lo que queremos es controlarlas y canalizarlas de forma útil. Eso es lo que buscamos con la autorregulación. En el tercer aspecto tenemos la motivación. Quienes tienen potencial para ser líderes se motivan por un deseo profundamente arraigado de alcanzar un logro, un objetivo. El hecho de alcanzarlos los motiva. Si nosotros estamos buscando líderes, ¿cómo podemos distinguir aquellos que están motivados por impulso de un logro y los que están motivados por la recompensa externa a ese logro? Entonces la primera señal es muestra de pasión por su trabajo. Son personas que buscan desafíos, que son creativos y que les encanta aprender, y sobre todo se enorgullecen del trabajo que hacen bien. El cuarto elemento es la empatía. De todas las dimensiones de la inteligencia emocional, la empatía es la más fácil de reconocer, pero en cuanto se trata de negocios, raramente se oye a las personas elogiar o recompensar a una persona por la empatía. La palabra se aleja de la vida de los negocios fuera de un lugar diferente. Esta palabra de empatía no hace referencia a yo estoy bien, tú estás bien, no. A lo que hace referencia esta empatía es a considerar los sentimientos de nuestro equipo de trabajo, de nuestros empleados, junto con otros factores que nos permitan tomar decisiones inteligentes. Y por último, tenemos las habilidades sociales. ¿Qué buscamos con estas habilidades sociales o qué nos hablan estas habilidades sociales? Son tan sencillas, no son tan sencillas como parecen. No es solo una cuestión de ser amistoso, a pesar de que las personas con altos niveles de habilidades sociales rara vez lo sean. La habilidad social es una amistad con propósito. Conducir a las personas hacia una dirección que se desee, ya sea para un nuevo acuerdo de una estrategia de marketing, un entusiasmo frente a un nuevo proyecto. Estas personas piensan que no se tiene que limitar injustamente el alcance de sus relaciones. Entonces lo que hacen es relacionarse con otras personas para futuros, para poder alcanzar esas metas y esos logros que ellos se han propuesto. Entonces es importante que nosotros como futuros gerentes que vamos a hacer tengamos en cuenta estos 5 elementos: las habilidades sociales, la empatía, la motivación, la autorregulación y la autoconciencia. ¿Para qué? Para que nuestros trabajadores sean personas que gocen de una buena salud, que sean efectivos en sus trabajos.